Testamento hológrafo. Dejo mi sombra, una afilada aguja que hiere la calle, y con tristes ojos examina los muros, las ventanas de reja donde hubo incapaces amores, el cielo sin cielo de mi ciudad. Dejo mis dedos espectrales que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de miel, y por los que descendió la escritura, como una virgen de alas deshilachadas. Dejo mi ovoide cabeza, mis patas de araña, mi traje quemado por la ceniza de los presagios, descolorido por el fuego del libro nocturno. Dejo mis alas a medio batir, mi máquina que como un pequeño caballo galopó año tras año en busca de la fuente del orgullo donde la muerte muere. Dejo varias libretas aguzanadas por la pereza, unas cuantas díscolas imágenes del mundo y entre grandes relámpagos algún llanto que tuve como un poco de sucio polvo en los dientes. Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas, da de comer al olvido con tan frágil manjar. Testamento hológrafo del tacto de la araña, Sebastián Salazar Bondy. Alejandro Susti nos ha leído este poema porque vamos a hablar precisamente de Sebastián Salazar Bondy. Es un año importante, significativo, estos números redondos que es un buen pretexto para acercarnos. Y Alejandro ha leído el poema que está en esta antología que hemos editado, que ha sido publicada en Peiza, así es. pero que este año de Sebastián Salazar Bondy también ha traído otras reediciones. Está casi ya inhallable, ¿no? De Pobre Gente de París. Sí, este libro, la última vez que se publicó fue en el año 65, pero se publicó en Argentina. Y acá se había publicado en el año 58, Mejía Vaca lo publicó. Y luego en el año 64 lo publicó Populibros, pero no con el título de Pobre Gente de París, sino en un volumen, digamos, en el cual se seleccionaron algunos cuentos de un libro anterior de cuentos de Sebastián que se llamaba Náufragos y Sobrevivientes, y un cuentito titulado Dios en el Cafetín. Entonces el volumen de Populibros se tituló Dios en el Cafetín. Entonces, bueno, Pobre Gente entró allí, digamos, ¿no? Pero no como algo independiente, no algo con vida propia, ¿no? Sí. Entonces, Pobre Gente de París ha sido reeditado por Peso Pluma. Así es. Se presentó en La Independiente y está ya a la venta. Y este otro rescate, porque no es el primero que hace Alejandro, sobre las crónicas de Europa de Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Así es. París, publicada por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Sí. Sí, este volumen, bueno, yo estaba desde el año pasado, en realidad, pensando, ¿no? Hay que hacer algo, porque tú sabes, ¿no? En nuestro medio, digamos, los escritores, los artistas, los músicos son personajes que a veces pasan desapercibidos, lamentablemente, ¿no? Entonces, mi tarea es un poco traer siempre al presente a Sebastián, ¿no? Entonces, bueno, dije, nada, recordé el viaje que hizo él en el año 56. Él se fue becado por el Conservatorio de Arte Dramático, en el 56 se va a París. Ya en ese entonces era un dramaturgo acá reconocido, con una vasta experiencia. Entonces, bueno, trabajaba en la prensa, ¿no? Y bueno, se va en barco, ¿no? Hay una foto justo en la edición esta, ¿no? ¿Has visto la foto? Sí. Hay una fotografía. Con la mamá. Sí. Y con su hermano. Así es, que está con ambos, con su madre, con Augusto. Es el día de la despedida. Entonces, bueno, se va a París, pero no se va a París a pasearse, ni tampoco exclusivamente ¿cómo decir?, a ver teatro, ¿no? Sino que se va a trabajar también, porque día por medio está escribiendo una crónica que manda a la prensa. Así es. Las fechas están, yo las he colocado al comienzo de cada artículo, está la fecha y el lugar, porque además luego se desplaza, ¿no? Primero está en París. Primero en París está asombrado, evidentemente, porque no hay otra forma de escribir eso. O sea, se hospeda en el Hotel d'Alsace, que más adelante va a aparecer en la novela, ¿no? O sea, hay un diálogo entre estos dos libros. Esta foto, por ejemplo, esta es una foto de noviembre del 56, en París, ¿no? La han coloreado, sí, debo revelar eso, no queda otra, es en blanco y negro.
Pero sí, la han coloreado. Él está en París. Yo no sé quién habrá hecho esta foto, la verdad. No sé, algún amigo, amiga, pero la foto era así, caída como aguja en un finísimo agujero. Y como aguja, justamente. Y el título del poemario es Una afilada aguja, que forma parte de este poema que leí hace un momento. Testamento hológrafo. Bueno, Entonces, para quienes nos están viendo a Alejandro, escuchándome a mí y a él también, pues Alejandro es poeta, escritor, narrador, ¿no? Hay puentes ahí con Sebastián Salazar Bondy, digo, en la explosión de la investigación, exploración de géneros, pero también puede ser el yerno que nunca pudo conocer porque se murió muy pronto. Sí, pues él muere en el año 65, ¿no? Jimena... 6 años, ¿no? Más o Sí, menos. pues tenía 6 años, porque Jimena nace en febrero del 59, tenía 6 años. Tiene algunos recuerdos de él. Recuerda, por ejemplo, que todos los domingos la llevaba al Haití, porque a Jimena le gustaba y todavía le gusta mucho la Coca-Cola. Entonces Sebastián la llevaba a tomar Coca-Cola al Haití. Y hay una foto de ellos dos en el Haití. Sí. No sé exactamente qué año será, pero Jimena tendrá que 5 años, o sea, debe ser el 64. En fin. Y bueno, es un poco... Sí. Yo cuando conocí a Jimena, tú sabes que conocí a Jimena en el colegio, pues, ¿no? Estudiamos en el mismo colegio en quinto de media. Y cuando empecé a ir a su casa, empecé a descubrir, pues, una cantidad de libros enorme, ¿no? Y ahí fue que empecé a conectarme también con la poesía, ¿no? Recuerdo que lo primero que empecé a leer fue Eguren, José María Eguren, ¿no? Simbólicas. Tenía que hacer un trabajo para un curso de literatura, yo no le caía bien a la profesora, entonces pasar el curso en el colegio dependía un poco de ese trabajo sobre Eguren. Entonces me puse a leer a Eguren, pero ahí quizás fue que empecé a descubrir un poco el mundo de la poesía, ¿no? A través de la biblioteca del papá de Sebastián. Pero sí, nosotros éramos unos enanitos, ¿no? 6 años, 5 años, no sé. Yo hacía alusión también a la muerte prematura de Sebastián Salazar Bondy, mira, porque aquí en esta edición de Martín, sí. la revista Martín por los 90 años de nacimiento, hace una entrevista a Fernando de Cislo, ¿no? Que fue amigo, y de Cislo dice que Sebastián ya presentía que iba a morir muy pronto, que tenía el antecedente del papá y de un hermano, ¿no? Sí. Y eso explica él, pues debe ser también por qué producía tanto. Esa prisa, esa intensidad, por supuesto. Sí, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Que hoy ya se puede tratar, ¿no? O sea, tú ya no mueres de eso, de cirrosis hepática. Cirrosis hepática. O sea, él no digería el hierro. Entonces su hígado llegó un momento en que se había, pues, ¿cómo se dice? Intoxicado, ¿no? Intoxicado totalmente. Y entonces él estaba totalmente convencido de que sí, y esto se iba anunciando. Incluso, ¿sabes qué? En Pobre Gente de París, en un momento dado, el personaje central dice que siente una punzada en el abdomen, ¿entiendes? Hay algunas cosas así autobiográficas, ¿no? Y en algunos poemas también, ¿no? Esa ¿cómo decir?, convivencia con la muerte, ¿no? Podría llamársela de esa manera. La conciencia, ¿no? Y por eso también hay poemas suyos sobre el tiempo, ¿no? El reloj. Sí, hay como varios testamentos en su poesía. La vez pasada, no recuerdo exactamente quién, creo que fue Rosela Di Paolo, leyó otro poema, o fue quizás Alex Morillo, cuando presentamos Una afilada aguja, un poema en el que también estaba presente esa noción, ¿no? de la brevedad de la vida, ¿no? Sí, tenía razón decirlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sería un poco... Y en este año, pues, poder acercarnos nuevamente a la obra de Salazar Bondy es importante porque ha habido un momento, ¿no? Los 90 años, esta exposición que hubo en la Casa de la Literatura, por ejemplo, la reedición de Lima la Horrible. Así es. Porque hasta ese momento Sebastián Salazar Bondy se le recordaba injustamente por Lima la Horrible y hasta por el título, que en realidad no es suyo, sino de Moro. Así es. Pues pensaba que él más bien detestaba Lima, ¿no? Y en estos artículos periodísticos que tú fuiste rescatando, en realidad era todo lo contrario, tenía un amor grande por la ciudad.
pero también se fue conociendo otras facetas. Sí. Periodista, poeta, ahora poder recuperarlo, era un gran pendiente, ¿no? Así es, sí. Esa es la idea, ¿no? O sea, es todo un mundo, Sebastián, porque te digo, yo sigo descubriendo cosas. O sea, por ejemplo, este libro de crónicas escritas en Europa, para mí me ayudó a establecer las conexiones con la novela Pobre Gente de París, ¿no? Hay una serie de coincidencias. Peso Pluma, la editorial, se interesan por esa novela. Esa novela, ahora que recuerdo, hubo un premio organizado por la Casa de la Literatura Peruana, ¿te acuerdas? De historieta. Así es, estuvo. Y uno de los finalistas creo que hizo una historieta basada en Pobre Gente de París. Entonces, bueno, yo conversé con los editores de Peso Pluma y ellos se interesaron por Pobre Gente. Yo les presenté todo lo que había escrito en narrativa, porque la narrativa de Sebastián no se publicaba hace décadas. En un principio pensé que Náufragos y Sobrevivientes era lo que había que, ¿no?, reeditar. Pero ellos escogieron Pobre Gente de París por el tema de las migraciones, ¿no? Los migrantes latinoamericanos que llegan a Europa en busca de un futuro, como también van a los Estados Unidos y otros países, digamos, entre comillas, desarrollados. Entonces, ellos pensaron que, bueno, ese era un tema que tenía mayor vigencia y perfecto, no había ningún problema. O sea, el asunto era dar a conocer la complejidad del mundo, Sebastián, ¿no? Sus múltiples facetas y no reducirlo, pues, a Lima lo Horrible, que además, para colmo de males, es un libro que ha sido muy mal leído, muy mal leído. Yo varias veces he tenido que salir en defensa de esas interpretaciones burdas, absurdas, de personas que simplemente no lo han leído, o si lo leen pues un capítulo y luego lo dejan de lado pensando que Sebastián no quería la ciudad, cosas de esas simplificaciones que finalmente no ayudan a comprender a un escritor para nada, ¿no? Y es todo lo contrario, es una relación de amor y también pues de odio, o sea, era como necesario. todos los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Por supuesto. Como son las relaciones humanas, o sea, Lima para él era un ser humano. Y la Lima de ese entonces, claro, era distinta a la de hoy, pero ya en ella se anunciaban algunas de las cosas algunos de los males que perviven, que siguen ahí constantemente. Ya hablaba de la congestión vehicular. Por supuesto. ¿Y ahora qué diría, pobre? Por supuesto. Yo después empecé a juntar las crónicas que él escribió sobre la ciudad, sobre el tráfico, por ejemplo. Hay un artículo suyo que se llama Los criminales del tráfico. Imagínate. Angelitos comparados a los de ahora, caray. Angelitos comparados con los de ahora. Entonces, de pronto yo leía las crónicas, cuando yo me ponía a leer las crónicas y las transcribía. Porque esa es la otra cosa, cuando tú transcribes un texto en la computadora, ¿no? Tú te colocas en el lugar del escritor. Entonces, estás en alguna medida colocando en la mente del escritor. Entonces estás empezando a ver el mundo tal como lo vio, no tal como lo vio, pero ¿entiendes? Estás estableciendo una relación de parentesco con él, ¿entiendes? No parentesco en el sentido convencional de la palabra, ¿no? Parentesco de ideas, parentesco de visión, parentesco de sensibilidad, esa es la palabra, ¿no? Entonces yo al transcribir no sé cuántos artículos habré transcrito de él, pero el asunto está que me meto en su mundo, en su lenguaje. A veces hasta puedes adivinar cuál es la palabra quizás que va a usar más adelante o que se aproxima, porque a veces los recortes periodísticos ya el tiempo los ha ido borrando, pues, ¿no? Entonces está la palabra que tú tienes que descifrar. Bueno, a veces yo no la puedo descifrar, la descifra Jimena, por ejemplo, ¿no? Entonces el colocarte en el lugar del escritor te coloca en una posición distinta a la tuya. Entonces, no sé, estás ahí, cerca de él. Y estableces conexiones y entiendes su pensamiento, ¿no? Él, por ejemplo, era un partidario del realismo. Para empezar, era un escritor que estaba convencido de que el realismo era el modo narrativo, pero no solamente modo narrativo, sino también lo empleó en el teatro, ¿no? E incluso en la poesía, ¿no? O sea, la vida cotidiana, ¿no? El desayuno, el almuerzo, la cena, las escenas digamos, familiares, están siempre muy presentes en su poesía. Por eso dedica un poema a Augusto, a sus amigos, a Abelardo Kendo, a Luis Loaiza, incluso a sus antepasados, al capitán Bondi, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán Bondi, que probablemente vivió en el siglo XIX. Entonces,
Él estaba convencido de que el realismo era el modo estético, pongámoslo, si quieres, de esa manera, que era fundamental en la literatura peruana, porque la literatura peruana, pues, en la generación del 50 aún era una literatura que estaba en formación, ¿no? El realismo lo comparte también con Ribeiro, ¿no? Ahora, Ribeiro tiene cuentos fantásticos, es cierto, pero Ribeiro ponía de costado sus cuentos fantásticos. Mira, cuando los primeros cuentos que escribe Ribeiro son cuentos fantásticos, y esos recién los da a la luz ya una vez que se ha consolidado como figura literaria, ¿no? Pero la gran parte de la literatura de Ribeiro y de los escritores de esa generación, Zabaleta, Congrains, bueno, el propio Sebastián, me refiero a la narrativa, ¿no? Vargas Llosa después, Reynoso, ¿no? Es realista, es el realismo, ¿no? Ahora, aunque parezca increíble, Sebastián llegó a escribir algunos microrelatos fantásticos. Sí, yo los descubrí y se los envié a una crítica francesa que se llama Audrey Lullier. Ah, sí. ¿Tú la conoces? Sí, la conozco. La conoces. Y ella ha escrito un artículo sobre los microrelatos fantásticos de Sebastián. Increíble. Para un volumen que espero salga este año de artículos sobre la obra de Sebastián. Hay uno escrito por Peter Elmore, que es sobre Lima la Horrible y su relación con las fotografías de Jesús Ruiz Durán, o sea, está hablando él de la primera edición, Peter, ¿no? Elmore. Hay un artículo de Ina sobre la poesía de Sebastián, Ina Salazar, la hija de Augusto. Hay un artículo de Luca Valle, que viene a ser sobrino nieto de Sebastián, que está haciendo un doctorado en literatura clásica, que ha escrito sobre Ifigenia en el mercado. Hay un artículo de Ernesto Ráez, que fue actor que trabajó con Sebastián, ¿no? Ernesto Ráez, que murió hace algunos años. Entonces, bueno, es un volumen de artículos que se están juntando, ¿no? Mario Granda, Cristian Fernández, que vive afuera también. Y bueno, allí ese volumen espero que también avive una vez más la llama, ¿no? Sí. Esa es la idea. Sí. A ver, amigos y amigas que leen por gusto, nos están escuchando. Es muy complicado hablar de Sebastián Salazar Bondy porque tiene muchas facetas y estamos felizmente en la etapa que estas se están valorando y revisitando. Ya hablamos que, bueno, Lima la Horrible, felizmente ya no es el único libro para los lectores de esta época. Sí. Sebastián Salazar Bondy también, poeta, generación del 50, dramaturgo, periodista, editor, las antologías de literatura, de poesía peruana que realiza él, ¿no? Pero, curiosamente, lo que Emil Adolfo Westphalen señala que él esencialmente era poeta. Y quizás es y me llama la atención y quisiera comentártelo también para que pueda valorarse, porque la poesía de Sebastián Salazar Bondy no se toma en cuenta, ¿no? Se ve como algo, bueno, no, es la dramaturgia, el punto fuerte de él, y otra tarea también volver a traer la dramaturgia. Claro, es que hay varios Sebastianes, ¿no? O sea, hay un Sebastián que es el Sebastián público, que es el periodista, porque ahí se está comunicando con el ciudadano, la ciudadana de la calle, el hombre común. Decir común no es decir, no es minusvalizarlo de ninguna manera, sino el periodismo le permite acercarse, digamos, a aquellos que, por ejemplo, desean saber algo. Esa era la política de la época cultural del diario, ¿no? Saber algo más, por ejemplo, acerca de la historia del arte. Entonces Sebastián produce una serie de artículos sobre historia del arte. Entonces le explica al lector del diario qué cosa era el clasicismo, qué fue la vanguardia, en fin, el teatro. Después hay otra serie dedicada al teatro. ¿Qué es un dramaturgo, ¿no? ¿Qué función cumple el personaje, mejor dicho, el actor, al representar a un personaje? Entonces todo eso tiene que ver con el Sebastián público. El teatro también lo conduce por esa vía. Cuando llegaba, por ejemplo, al comercio, Abelardo me contaba que cuando llegaba al comercio a veces había tenido alguna idea en la noche acerca de alguna obra teatral, él mismo se convertía en actor, allí en el diario, ¿no? Y presentaba a sus personajes frente a Oquendo, probablemente Oviedo quizás, ¿no? Pero también había el otro Sebastián, el íntimo, el privado, ¿no? Y de él también me habló Oquendo, perdón. Oquendo me decía,
que Sebastián a su vez le decía a él que en realidad era normal que una persona que fuese un lector asiduo en algún momento escribiese poesía. Entonces, pero al decir eso Sebastián, lo que estaba diciendo era, bueno, yo escribo poesía porque soy un hombre de letras, y punto, ¿entiendes? No era que a él le interesase exhibirse o presentarse como poeta, ¿entiendes? Y eso lo capta Westphalen, Westphalen escribe este artículo que está citado en la contracarátula de la antología. Es un artículo que aparece en la Revista Peruana de Cultura. Es un homenaje, es un volumen dedicado a Sebastián. El primer texto es escrito por Vargas Llosa. Es un texto extraordinario. Se llama Sebastián Salazar Bondy y la vocación literaria en el Perú. Tiene como, no sé, 25 páginas. Es realmente una especie de radiografía de lo que hizo Sebastián, ¿no? Pero luego vienen textos de Alberto Escobar, de José Miguel Oviedo sobre el teatro de Sebastián, y el de Westphalen sobre la poesía de Sebastián. Y creo que también hay uno de Javier Sologuren, me parece, sí. Sí, Sologuren también escribió sobre la poesía de Sebastián. Alberto Escobar también escribió sobre la poesía de Sebastián. Luis Loaiza tiene un artículo sobre la poesía de Sebastián. Con Luis Loaiza hay una anécdota increíble. O sea, cuando yo lo fui a ver, ya estaba mal él de salud, muy mal de salud. Y habíamos estado buscando con Jimena una fotografía en la que a él le aparece en Puerto Supe. Está en camisa, no está en saco. Porque la mayoría de sus fotografías se le aparece con saco, con terno, ¿no? Así es. Y estaba yo preparando una antología para ser publicada por un sello que a su vez iba a ser destinada a los colegios. Entonces tuve que hacer una especie de miscelánea, ¿no?, de textos. Y dije, bueno, si esto lo van a leer adolescentes, mejor colocar en la carátula a un Sebastián joven en camisa. Entonces dije, bueno, voy a llamar a Vicente Cislo, el hijo del pintor. A lo mejor esa foto está en casa de Fernando, ¿no? Me dije, sí, la voy a buscar, me parece haberla visto. Bueno, días después, ¿la lograste encontrar, Vicente? No, lamentablemente la hemos estado buscando con mi papá, no la hemos encontrado. Bueno, no importa. Usamos la fotografía que está en internet. Ok, con Jimena vamos a París. Llego a la casa de Loaiza, le entrego el libro, ve la portada del libro y dice, esta foto la tengo en mi escritorio, me dice. O sea, es como el cuento ese de Ribeiro, Rieder y el pisapapeles, ¿no? O sea, yo buscando la fotografía acá, y la fotografía estaba allá, ¿no? Y era la fotografía que con mayor cariño recordaba Loaiza del propio Sebastián, ¿no? ¿Qué aspectos de la poesía de Sebastián Salazar Bondy podríamos rescatar y destacar? Te comentaba antes de empezar la charla que en estos poemas del Tacto de la Araña estaba muy presente la noción del tránsito, ¿no?, de la vida. Es casi como un testamento hológrafo, como es el poema, ¿no? Sí. Bueno, como te decía, su poesía está siempre muy vinculada al mundo cotidiano, ¿no? Incluso es autobiográfica, ¿no? Es decir, hay una serie de poemas y cada sección, son 4 secciones distintas, que básicamente habla sobre las diferentes etapas de su vida, ¿no? El poema se titula Identidad Sentimental. Y la palabra sentimental también es una palabra que él emplea como título de un cuento, Soy sentimental. Y acá está en estos 4 poemas. El primer poema se titula Lugar de nacimiento, ¿no? Lima, aire que tiene una leve pátina de moho cortesano. Tiempo que es una cicatriz en la dulce mirada popular. Lámpara antigua que reconozco en las tinieblas. ¿Cómo eres? Segunda sección del poema. Estoy leyendo solo fragmentos, ¿no? Edad. Entre 1924, que es el año de su nacimiento, ¿no?, y el año en cuyo carro se desliza esta fecha, han sucedido cosas graves, cosas insignificantes, cosas simplemente. Algunas guerras, por ejemplo, algunas invenciones temerarias para hacer a la vida menos hija de la muerte. Y todo es la edad que cargo a la espalda como un fardo de fuego que no sé cómo olvidar, dónde poner, qué hacer con él mientras avanzo. Otra sección se llama Instrucción y otra se titula Religión,
con signos de interrogación, otra se titula Filiación política, ¿no? Y esos 4 poemas, o 5 poemas, ¿no?, resumen un poco lo que es su vida, ¿no? Entonces su poesía es su vida, ¿no?, pero es la vida contada por un poeta, ¿no? O sea, es una mirada totalmente subjetiva de su mundo interior, cómo va creciendo su sensibilidad, pero también cómo se va comprometiendo con el mundo externo, el mundo exterior, la sociedad, cómo se va comprometiendo con él, va encontrando su lugar en ese mundo, ¿no? Y lo entiende, yo creo, muy bien después del viaje a Buenos Aires. El viaje a Buenos Aires, él se va a Buenos Aires en el año 47. Él se enamora de una actriz que se llamaba Inda Ledesma, argentina, que estuvo acá con la compañía de Margarita Xirgu, me parece que así se pronuncia el apellido de ella. Entonces ahí conoció a Inda Ledesma. Él acababa de ganar el Gran Premio Nacional de Teatro por primera vez con Amor Gran Laberinto. Se enamora de ella y ¡pum!, se van a Buenos Aires. Y en Buenos Aires estuvo 3 años, hasta el 50 me parece. Y en Buenos Aires conoce a Julio Cortázar. Y publica en Sur también. Llega a publicar en la revista Sur de Victoria Ocampo, ¿no? Y él escribe desde Buenos Aires una carta a la agrupación Espacio. Y en esa carta él ya expresa, por ejemplo, habla acerca de su propia poesía y sostiene que en sus 3 primeros poemarios, que ya había publicado hasta ese momento, su poesía había sido una poesía demasiado volcada hacia su mundo interior, que era el momento de volcarla ahora hacia el mundo que lo rodeaba. Entonces ahí se produce un cambio. Por eso en la antología yo he decidido elegir poemas que forman parte del 4.º libro, o sea, del libro que le entrega, por ejemplo, a Julio Cortázar. La carta que tenemos acá de Julio Cortázar comenta Los ojos del pródigo, que es el primer poemario del cual se han escogido poemas que están acá. Entonces, ahí hay un vuelco, ¿no?, en la mirada de Sebastián. O sea, en ese momento tiene que 20, si él nació en el 24, en el año 46, tiene 24 años, ¿no? 22. No, 22. Entonces, de los 22 a los 25 años, digamos, está en Buenos Aires, si no me falla la matemática, y ahí hay un cambio en él, Él cuando regresa al Perú es otro individuo, y empieza a trabajar en la prensa en el año 52. Y desde el 52 hasta el 65 produce teatro, produce narrativa, produce poesía, produce, periodismo, escribe Lima la Horrible, prosigue con los proyectos de antologías, se interesa por la cerámica prehispánica, por ejemplo. Hay un volumen que se publica en México sobre la cerámica prehispánica. Esa preocupación la comparte con Neilson, con Cislo, ¿no? Él está convencido, en Lima lo Horrible lo dice, Lima no es una ciudad fundada por los españoles. O sea, hay una historia previa que ha sido siempre ocultada, ¿no?, enterrada, literalmente, ¿no? En fin, esa es la complejidad del mundo de Salazar Bondy, o sea... En verdad que sí, y era muy, muy necesario traerlo, ¿no? Porque él, como mencionas, esa faceta periodística de difusor cultural, hacía pues que eso esté en primer plano, ¿no? Así es. Porque también se le destaca a él como reseñista, sobre todo de escritores jóvenes, sí, que mientras había una crítica literaria lapidaria y bastante cruel, pues él era más bien muy generoso, de apoyar. Muy generoso. Eso decía Abelardo también. Abelardo Oquendo decía eso. Era muy generoso. A veces hasta demasiado generoso. Demasiado generoso. A diferencia, por ejemplo, de él, del propio Abelardo y de Oviedo. Oviedo, sí. Oviedo era castigador, ¿no? Sebastián, en cambio, no. Sebastián recibía los libros y los libros de los nuevos escritores, nuevos y nuevas, y se iban apilando en su escritorio. Y tiene un artículo en el que escribe sobre eso. Habla de su impotencia de poder reseñar cada uno de estos libros. Entonces llega un momento en que en el mismo artículo se describe a sí mismo tomando un tomo, abriendo, leyendo pasajes y qué podré decir sobre este autor y qué podré decir sobre este otro. O sea, ya es como una cosa, un inventario casi, ¿no? Hay otro sobre el poeta Efraín Miranda, pero no reseña sus libros, sino más bien se ocupa de la vocación literaria de Efraín Miranda. ¿Qué va a pasar con Efraín Miranda
cuando vaya madurando y se dé cuenta de que el medio en el que vive es sumamente hostil, sobre todo con la poesía. ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá escribiendo poesía? En eso consiste el artículo. O sea, se colocaba en el lugar del escritor joven, ¿no? Tenía esas cosas, ¿no? Alejandro, ¿y tú que has estado también muy sumergido en el mundo, como mencionabas, de Salazar Bondi? Ujú. Has tenido como mecanografía, tipear artículos para Ujú. estas Sí, crónicas sí, de sí. París. Y ahora que salió esta noticia de los cuentos inéditos de Ribeiro, hay textos inéditos acá en la antología, hay poemas inéditos, pero ¿hay textos Sí. inéditos de Salazar Bondi? Bueno, sí, he incluido algunos poemas inéditos. Textos inéditos de Sebastián. eh, um, los hay, los hay. La cosa es, tú sabes que yo, o sea, a veces me encuentro con sorpresas. Ahora que se está digitalizando todo el archivo, de pronto las chicas, las encargadas de la Casa de la Literatura me dicen, acá está el manuscrito de Alférez Arce, Teniente Arce, Sargento Arce. Esa fue una novela que quedó inconclusa. La única vez que se ha editado fue en el año 69. La editó Tomás Escajadillo. La editó la Casa de la Cultura. Me dijeron, acá está. Yo estaba convencido de que ese manuscrito no estaba acá, en ese baúl que ves ahí. Y saber eso, bueno, me alerta, ¿no? Lo que pasa es que es una tarea bien ardua, ¿entiendes? O sea, sumergirte en el archivo de un escritor es como ingresar en un laberinto. Entonces tú, en un momento dado, dices, tengo que salir del laberinto en un momento para, no sé, tomar aire, ¿no? Porque a veces tú estás leyendo el texto y como no hay, por ejemplo, una firma, a veces me ha ocurrido eso, no hay una firma, entonces pueden ser poemas que no necesariamente son de Sebastián. Yo, por ejemplo, en Hueso Húmero, publiqué algunos de estos poemas inéditos que están acá y se los llevé a Abelardo Oquendo. Mira, están estos. Le llevé un folder con poemas en los que no había firma. Entonces vimos juntos, ok, ¿cuáles de estos poemas son de Sebastián? ¿Cuáles no? Yo tenía algunas intuiciones y separé algunos. Y nada, en eso estuvimos. Y se publicaron los que los dos estábamos convencidos de que los había escrito Sebastián. Como era una persona tan generosa, tenía libretas de apuntes también. Pero hablando de la generosidad, él se quedaba también con textos que no eran suyos. Entonces ahí tienes que saber discernir, ¿no? Y cómo disiernes conociendo el estilo, el pensamiento, qué sé yo, la sensibilidad del escritor. Y tiene libretitas, hay muchas libretitas con apuntes, por ejemplo, para un curso de teatro, ¿no? Ahora, publicar eso no sé realmente qué tan útil sea. Yo creo que hay que publicar un volumen dedicado al teatro, todas sus reflexiones sobre el teatro. Yo creo que ahí hay una deuda, ¿no? Eso es una chamba, un trabajo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer con calma, no lo voy a hacer apurado. Por este año ya tengo bastante, o sea, en realidad esta antología yo la preparé hace 2, 3 años, ¿entiendes? Ha estado ahí guardada, se la propuse a algunas editoriales, algunas no se animaron, otras me dejaron en el aire, en fin. Y ya por fin este año, como llegó el centenario, dije, este es el momento, ¿entiendes? O sea, hay que hacer coincidir el momento, el interés, ¿no? Y lo que tú acabas de encontrar, ¿no? Elegir, claro, a veces tú no puedes elegir la fecha, evidentemente, ¿no? En este caso, en cierta medida sí he dicho, antes de medio año tienen que estar publicados estos 3 libros, ¿no? Lo hice, pensé en eso. Pero ya, esto ha sido un esfuerzo fuerte. Entonces, si quiero hacer lo otro, voy a tomarme mi tiempo. Ya no va a ser, ya no va a ser este año definitivamente, no, porque ya estoy agotado con Sebastián. Pero el año que viene o dentro de 2 años será, por ejemplo, dedicarme a eso, ¿no? La crítica teatral. Hay quien podría decir, así como coloquialmente se habla del que mucho abarca, poco aprieta, Ah, sí, que sí, estas facetas de Sebastián Salazar sí, Bondi sí. aparentemente haciendo tanto, pero no hay una que sea potente. Sí. ¿Tú qué opinas?
Bueno, eso quizás ha actuado un poco en desmedro de su memoria, digamos, ¿no? Porque, bueno, tú tienes a Ribeiro, Ribeiro narrador, Ribeiro cuentista. Bueno, Ribeiro también hizo teatro, ¿no? Así es. Pero básicamente es el cuentista, ¿no? Lo que se celebra, ¿no? Más que el novelista incluso, ¿no? Sus 3 novelas, bueno, de las 3 hay quienes valoran más la primera, ¿no? Crónica de San Gabriel. Pero es el cuentista, ¿no? Después, bueno, el caso de Jorge Eduardo Eielson es asombroso, ¿no? Él es un interdisciplinario, un artista interdisciplinario de la palabra, de la plástica, ¿no? Y bueno, la novela, El cuerpo de Giuliano, pero que en realidad no es una novela, es casi como un nudo, como uno de sus nudos, ¿no? La novela. Pero entonces tú tienes escritores que han preferido incursionar en una beta, digamos, ¿no? Washington Delgado, la poesía, ¿no? Aunque también escribió relatos, ¿no? Así es. ¿Quién más? Bueno, Blanca Varela. Blanca, poeta, ¿no? Poeta extraordinaria, ¿no? Notable. Extraordinaria, o sea, notable como Eielson. Pero que también fue periodista, ¿no? Que escribió algunas prosas. Pero Sebastián sí, pues, decidió abarcarlo todo. Y lo increíble además era que él mismo decía, cuando por ejemplo hay ese encuentro en Arequipa, él dice, yo no soy narrador, el encuentro de narradores. Él se siente un intruso ahí, ¿no? Yo no soy un narrador, ¿no? Un poco, es decir, ¿qué hago yo acá, al lado de Reynoso, al lado de Zabaleta, al lado de Cielo Alegría, de Arguedas, qué sé yo, ¿no? Está rodeado de Vicuña, también creo que estuvo ahí, ¿no? Entonces, lo dice de frente, ¿no? Yo no soy un narrador, pero he intentado representar la clase media. He intentado representar el mundo de la clase media, y es también lo que hace en su teatro, ¿no? Al final, bueno, las obras teatrales son las que se hacen más conocidas. El año que viene, por ejemplo, se va a poner en escena El Rabdomante. Sí. Después de 35 más 25, 60 años. Aunque se puso en escena en el año 76, creo, ¿no? Y otras más. Pero bueno, Roberto Ángeles la va a llevar adelante, sí. Y bueno, entonces, sí, pues quizás eso haya actuado un poco en sentido, ¿cómo decir?, contrario a lo que se espera de un escritor. Pero yo creo que el escritor no le puedes decir a un escritor, dedícate solamente a esto, ¿entiendes? No es marketing, la literatura no es marketing, ¿entiendes? Dedícate a este público objetivo, dedícate a este género literario. Tú no le puedes decir eso a un escritor. Tú se lo decías a Arguedas y Arguedas te iba a responder como una cachetada. O sea, Arguedas escribió también poesía, fue etnólogo, fue narrador, también fue un hombre múltiple. Arguedas incluso le enseña algunos huaynos a Sebastián. Cuando muere Sebastián, Arguedas escribe un texto dedicado a Sebastián en el que confiesa eso, que le enseñó algunos huaynos, a cantar algunos huaynos a Sebastián. Sebastián debe haber tenido buen oído también, porque él hizo la música de una pieza suya. No recuerdo bien si es de Ifigenia en el Mercado, porque es una especie de obra teatral, pero con música, ¿no? Entonces también tenía su lado musical. Eielson también tenía su lado musical. Entonces, es falso. César Moro, bueno, que pertenece a otra generación, ok, pero César Moro también era poeta, artista plástico. Eguren, fotógrafo también, Acuarelista. ¿no? Acuarelista, poeta, ¿entiendes? O sea, tú no puedes encasillar a los artistas, a los escritores, meterlos en cajoncitos como si fuesen piezas de colección. Eso es muy malo. Es muy malo porque al final no entiendes finalmente en qué consiste la sensibilidad de esa persona, ¿no? En fin. En todo caso, como decíamos hace buen rato, pues sí era necesario traer nuevamente estas obras. Sí. La poesía, la narrativa, que ha Así estado es. ahí Sí. postergada muchos Sí. años, ¿no? Sí. La década del 60, 70, Sí. más o menos. Sí, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo
Pero yo digo, no me refiero solamente a Salazar Bondi, me refiero a nuestros escritores, ¿entiendes? Porque hay otros países latinoamericanos que lo hacen con apoyo del Estado. En México, por ejemplo, ¿entiendes? En Chile, por ejemplo. Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. O sea, deberíamos tener editores por cada uno de estos autores. Debería haber un editor. Bueno, la obra de Eilson felizmente está en buenas manos, ¿no? Hay un centro de estudios Jorge Eduardo Eilson en Florencia, pero debería haber un editor de Ribeiro, una persona ¿no? que conociese a fondo toda la obra de Ribeiro, otra que conociese a fondo la obra de Emilio Adolfo Westphalen, de Blanca Varela, de César Moro. Eso debería existir, ¿entiendes? Porque ellos son parte de nuestra historia y sin ellos no seríamos lo que somos. O sea, yo no, la verdad no entiendo mucho esta idea del pasado, descartarlo como si se tratase de un producto que ya no te va a dar riqueza o algo a cambio. Es absurdo esa manera de pensar, pero bueno, en fin. Menuda chamba. Y también, bueno, lo que tú has aportado trayendo nuevamente a Sebastián Salazar Bondi. Alejandro, yo quiero que pasemos al otro momento, bueno, ya a tono con el nombre de esta página, que es también conocerte como lector. Te pedí ahí, por favor, que de tu biblioteca busques libros y nos puedas hablar de cada uno de ellos. Sí. Valiosos todos. Bueno, mira, Los ríos profundos, de José María Arguedas, ¿no? Esta es la edición del año 58. No te estoy diciendo que me guste este libro por esta edición, no. O sea, yo leí Los ríos profundos hace 40 años. Esta es la edición dedicada por Arguedas, ¿no? Ahí está la dedicación de Arguedas. Ahora, tú sabes que yo no he leído Los ríos profundos en esta edición, ¿no? Pero no, este es un libro extraordinario. Es extraordinario por la música, O sea, a mí me llamó la atención porque estaban las letras de los huaynos, por ejemplo. Porque la naturaleza es música en este libro, todo el tiempo, ¿entiendes? Y yo soy músico, entonces me llamaba pues eso, ¿no? O sea, además me ayudaba a entender el país en el que vivía, ¿no? Bueno, después está este libro de cuentos de Luis Loaiza, Otras tardes, ¿no? Esta es la primera edición, esto es del año 85. Loaiza era un escritor, o una persona, quizás sería mejor, parca, ¿no? Pero leyendo a Loaiza, después de haber leído esto, que diría, no sé si en tercer lugar, sino en primer lugar probablemente, mira, el polvo está acumulado acá arriba. Estos son los 3 tomos del tiempo, En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Están en francés. No digo que los haya leído en francés. Yo me tomé todo un año en leer esta novela. No la leí en francés, leí algunos fragmentos en francés, ¿ya? Pero para mí, yo le tengo mucho cariño a esta edición porque esta edición yo la heredé de un tío que fue el único intelectual de la familia de mi madre. Para mí este es un libro extraordinario, extraordinario. O sea, con Abelardo Queno me sentaba y hablábamos del tiempo, En busca del tiempo perdido. Y también del tiempo perdido. Entonces, y yo siento a veces que Loaiza tiene algunas cosas de Proust, que Luis Loaiza. Por eso lo estoy asociando, digamos, ¿no? Colocando acá. Bueno, la poesía de Antonio Cisneros, ¿no? Para mí también fue importante en un momento, ¿no? El desenfado, el lenguaje, ¿no? A diferencia de otros poetas. Pero en realidad cada poeta es un mundo aparte, ¿no? O sea, también hay cosas de César Moro que son deslumbrantes. La poesía surrealista de César Moro es deslumbrante. La tortuga ecuestre, por ejemplo, ¿no? La poesía de José María Eguren, pero digo, la poesía de Cisneros, digamos, es otro capítulo, es también un poco la influencia de la poesía de habla inglesa, ¿no? En la poesía peruana, ¿no? Pero sí es brillante Cisneros, aparte que era una persona muy especial. Yo lo conocí y lo conocí
Y bueno, en fin, eso ya sería motivo para otro programa porque hay un montón de anécdotas. Y este poeta mexicano, José Emilio Pacheco, acá está la poesía completa de José Emilio Pacheco, ¿no? En el archivo hay dos cartas de José Emilio Pacheco. Él nació en el año 36, me parece. Creo que él nace en el mismo año que nace Vargas Llosa, ¿no? Bueno, acá en la solapa lamentablemente no está esa información, habría que verificarla. Pero hay dos cartas de Pacheco. Él escribe también novela. No solamente es poeta, es novelista, es traductor, es ensayista. José Emilio Pacheco es un escritor también como Sebastián. Y en esa carta, en una de esas cartas que escribe Pacheco a Sebastián, las escribe con mucha admiración porque le acaba de llegar a Pacheco la primera edición de Lima la Horrible, editada por la editorial Era, que es la editorial que edita a Pacheco, ¿no? Entonces Pacheco está deslumbrado. Y Pacheco le dice a Sebastián, acabo de leer también La ciudad de los perros. Y creo que hay un vínculo entre esos dos libros, La ciudad de los perros y Lima la Horrible. Está en la carta, lo dice ahí. Yo leí eso y dije, uy, acá hay algo, ¿no? Podría ser materia de un artículo, ¿no? Sí, debería ser artículo, eso, un artículo académico. Entonces, Pacheco era un hombre muy joven en esa época, en el año, ¿qué? 64, Pacheco tenía, pues, ¿qué? 28, ¿no? 28 años, sí, pues, era muy joven, muy joven, muy joven. Pero en la poesía de Pacheco tú encuentras cosas muy interesantes, por ejemplo, un poema dedicado a los eventos que se producen en Tlatelolco en el año 68, ¿no? La noche de Tlatelolco es justamente una crónica de Elena Poniatowska, una escritora mexicana que también a mí me gustó mucho, sobre todo una novela de ella, Hasta no verte, Jesús mío. Preciosa novela. O sea, mira, podría continuar con una lista así. Los 5 se quedan cortos. Definitivamente. No, olvídate, porque además estos 5 te conducen a otros 5 y a otros 5 y a otros 5 y es como subir una escalera. Y con esa escalera vas a llegar al Olimpo. Como es la lectura. Así es. Así es. Vínculo tras vínculo. Así es. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones por el trabajo también de traer la obra de Salazar Bondi. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por invitarme a tu programa y me alegro que esté siempre en el aire, siempre estoy buscando lo que estás poniendo en las redes. Gracias y gracias también a quienes nos siguen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.